No me hago. Y bueno, luego de esto la otra pregunta sería, ¿con cuál de esos seres mágicos no te gustaría encontrarte? No me gustaría. Además de cuando, yo creo que sería el Muji. Se supone que, claro, encontrarte con un Muji es una buena noticia porque te promete joyas, piedras preciosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero existe un término que se conoce como falso ascenso, que consiste en que si tú, digamos, yo me encuentro con un Muji y me hago famoso, millonario, todo eso, va a llegar a un punto en el que me vaya tan mal que termine peor que como empecé. Entonces, claro, yo voy a ir a la mina, me voy a encontrar, me va a dar todo para ser exitoso, pero lo más probable es que termine peor. Entonces, no, prefiero evitarme la tentación de aceptarle y luego pensar que no, sí la hago, como si nada. Y no, y que me vaya a hacer. Así que, definitivamente sería el Muji. O sea que terminaría como el pacto con Mefistófeles, terminaría mal la cosa. Pésimo, sí, no. No le hagan caso a los Mujis, gente, por favor. Además, los Mujis en sus pactos te piden sangre, sacrificio. Claro, usualmente van desde dame un pucho hasta dame a tu primogénito. Entonces, a algunos no les importará tanto, pero para mí sí, perdón. Claro. Y además, va con el tema de la ambición, el uso, el querer despedido en oro, ¿no es cierto? Exactamente. Mientras más avaricioso, es una presa más fácil para el Muji. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Bueno, en mi caso estaba pensando, como decía, con ninguno me gustaría encontrarse, pero uno de los, creo que sería más complicado encontrarme sería el Chuyachaki. Ese personaje que aparece en la selva y que puede transformarse o disfrazarse de cualquier cosa, animal o persona, para confundirte, para que te pierdas en la selva. Y entonces tú estás de repente por un sendero solitario y ves a tu tío. ¿Qué hace tu tío si lo hubieras dejado en la ciudad? Y le empieza a llamar, oye, ven, ven. Y entras en un adormecimiento y empiezas a seguirlo. Y si lo sigues, si no tienes la fuerza de voluntad, o si no estás atento para mirarle a los pies, que es la única forma de librarse de Chuyachaki, mirar a los pies, porque el pie izquierdo siempre lo tiene torcido, o para atrás, o según otras versiones, es una pata de venado o una pata de puma. Esa es lo que nunca puede disfrazar. Entonces, si ves algo que no cuadra en la selva, puede ser un familiar, un amigo, puede ser, si eres un cazador, un grupo de sachavacas, y dices, ya, me lo voy a llevar. Y el Chuyachaki empieza a meterte por senderos complicados, difíciles, agrestes. Tú no te das cuenta, crees que estás caminando de lo mejor y terminas perdido en la selva. Si alguna de las personas logra escapar de este Chuyachaki, muchas veces queda mal. Pierde el habla, demora tiempo en poder recuperarse, o se va secando, se va quedando debilitando, se va adelgazando, y cuando logran hablar cuentan, no, que él me llevó por un lugar bueno, por un lugar, un camino que estaba bien asfaltado, cuando en realidad los perdía, los llenaba de cortes, arañazos en la vegetación, por lo menos. Así que creo que no sería bueno el Chuyachaki. Incluso otra persona decía, bueno, si yo soy Chuyachaki, dispárale. ¿Cómo le vas a disparar si de repente es tu tío? Es tu familiar ahí y no es un Chuyachaki. Yo le digo, ¿qué fue causa si me disparan? Está descartado entonces esa opción. Sí, bueno, tampoco la hago el Chuyachaki, tampoco. Aunque se supone que solo te ataca si tú le has hecho algo a la naturaleza. Dicen, pero mejor no correr el riesgo. Claro, como los seres humanos en general no somos tan amables con la naturaleza. Exacto. Cuéntanos, Rafael, otro personaje que no me gustaría encontrarme. O que tenga algo interesante que quieran rescatar o contar.
jarjacha es una criatura con aspecto humanoide entre un humano y una llama. Se supone que es lo que le pasa al cuerpo de aquellos que cometen incesto. Incesto es relacionarte con familiares cercanos, de forma romántica, digamos. Pero ustedes sabían que existen muchísimas más formas de ser condenado por cometer incesto, además de la jarjacha. Por ejemplo, tenemos a los jarjar, perros negros con cabeza de humano, que si bien la jarjacha es lo que le pasa a tu cuerpo, la jarjar es lo que le ocurre a tu alma. O sea, puede pasarte ambas cosas. Tu cuerpo se convierte en jarjacha, sale, y tu alma en jarjar y sale por el otro lado. Estos son perros negros ligeramente más grandes de lo normal, y el motivo por el cual más se le teme es porque solo verlos genera compulsiones. Llevamos dos. Luego está la jarjaria, que es lo que te pasa si además de cometer incesto estás sacándole la vuelta a tu pareja. Que ya, o sea, sacarle la vuelta a tu pareja con tu primo, tu prima, ya hay que, no, o sea, por favor, gente, no hagan eso. Es una llama con 3 cabezas. Algunos dicen que puede escupir fuego, otros que puede hipnotizar, otros que puede hacer ambas cosas. También hay otra que, si bien lo llaman jarjaria, también tiene muchos otros nombres, jarjatia, muchos así parecidos, que es simplemente una llama. Es una llama hermosa, muy grande, que a veces emite un brillo, pero acercarte a ella hace que literal mueras. ¿Sí? Vitalidad cero y quedas ahí. ¿Cuál es la especificación de esta? Es lo que pasa cuando el incestuoso una vez muere. Para este caso tiene que morir. Y la versión más poderosa, a mi parecer, se llama huello huello. Imagínense un centauro, pero todo lo de caballo reemplázalo por llama. Así. Y eso es lo que pasa cuando los incestuosos llegan a un nivel de frescura tal que deciden que van a vivir juntos. Si decides convivir con tu primo y prima con el que te estás dando besitos, tanto tú como él se van a fundir en un ser que se conoce como huello huello. Estoy seguro que me he olvidado un par, así que la lección es, gente, no hagan eso, por favor, deseo, porque puede pasarles todas estas cosas. Pues, bien, hay mucho que comentar en este mundo de los seres mágicos. Muchos seres con curiosas formas de manifestarse, por ejemplo el tunche, ese fantasma que aparece en la selva, que muchos dicen que no tiene forma conocida, otros dicen que se presenta como un pajarito, y que lo que sí concuerdan es que se le reconoce por su silbido. Pero su silbido tiene algo especial, que si lo escuchas muy cerca es porque el tunche está lejos, y si lo escuchas muy lejos es porque el tunche está cerca. Y además del silbido, así como los dementores sienten que hace mucho frío y todo se pone helado, y esa sensación de pánico que da el tunche en la selva cuando viene a robarse las almas de la gente. De hecho, es curioso, ¿no? Porque ese atributo de que mientras más lejos se le escucha es porque está más cerca, es algo que también atribuye a muchos espectros, a muchos fantasmas. Entonces, ¿qué es el tunche? Nadie lo sabe. Literalmente, esa es parte de su gracia, que nadie sabe qué es ni de dónde viene, pero si juzgamos en base a lo que ha dicho mi amigo Javier, podría ser un fantasma, alguien que murió, quizá, quién sabe. Y bueno, Rafael, quería conversar un poco más también sobre la mitología como tal. Ya hemos hablado de varios personajes y tratar de entender un poco es el origen de esta mitología, que es una fusión de las creencias andinas antes de la llegada de los españoles y con toda la tradición europea que llegó después, y si bien es cierto, aplastó y desapareció muchas de las creencias que se tenían. Por otro lado también hubo fusión. Claro. Por eso, decía yo, ocurre esto de que hay mucho miedo en estas historias. Las historias fueron
venían con miedo, mientras en otros lugares los duendes son benéficos y tienen los cuentos del duende que ayuda al zapatero y le deja su comida. Y hay una cosa hermosa con los duendes, los gnomos, que son similares a los duendes, pero que son sabios, son pacíficos. Acá no tenemos prácticamente historias de gnomos, sino que la mayoría son dañinos, y en mucho tiene que ver eso con la forma en que llegaron esas historias. Claro. A ver, es verdad que nuestra mitología ya es una mezcla, ¿no? Existe no sé si es una ciencia, pero existe un término que se llama mitología comparada, que consiste en coger terminologías de otros mitos, en coger patrones de algunos seres, etc., y ver si puedes adaptarlos al mito que tú quieres estudiar. Es por eso que se ha descubierto que hay múltiples dioses del sol, múltiples dioses de la luna, el tema de los duendes y los gnomos que dijiste tú, por ejemplo, y cosas así. Digamos, para estandarizar la mitología mundialmente. Y para mí, una de las mayores muestras de que eso funciona es Perú. Por ejemplo, el tema de los gnomos en Irlanda, lejísimos. Un tipo separó a los gnomos como elementales de la tierra en varios subtipos. No le pararon mucha bola, pero yo cogí esa terminología y vi si podía calzar aquí, y calza perfecto. Todos los subtipos de gnomos que él separó, gnomos del bosque, de las cuevas, gnomos de las casas, gnomos de las fuentes de agua, aquí tenemos todo eso, literalmente. Entonces, claro, es bastante interesante no solo como Perú es una especie de convergencia de varias otras culturas, sino que como todo parece calzar, como todo parece venir de una misma fuente. Me resulta bastante interesante. Sí, algo similar pasa con el tema de los enanos. Acá en Perú se confunde enano con duende, como si fueran lo mismo. Se habla del Muki como el duende de las minas, cuando en realidad es un enano. Como decía, los duendes tienen un origen un poco más oscuro, con las almas de los niños sin bautizar, pero los enanos, según la tradición, son seres elementales de la tierra, que ustedes los pueden encontrar, lo que los han encontrado en muchas películas y en muchas tradiciones, que siempre están ligados al elemento tierra. Por eso los enanos siempre son mineros o herreros, alfareros. Ustedes ven los 7 enanitos de Blancanieves, los enanos en El Señor de los Anillos, los oficios que tienen y la forma en que ambicionan juntar la moneda y el oro. Son seres renegones, pero no son malos, no son malignos. Y de hecho, en nuestra tradición antigua, el Muki era amigo de los incas. El Muki daba permiso para que tomaran el oro, y el oro era utilizado para los sacrificios, para hacer todas estas obras, para entregar al dios Sol como sacrificio. Pero con la llegada de los españoles se rompió esa tradición, y por eso ahora se tiene esa idea de que el Muki vio muy ambiciosos a estas personas que llegaron ahora y que solamente querían el oro para enriquecerse. Entonces ahora el Muki es mucho más distante, negativo, y pide unos sacrificios mucho más fuertes, mucho más duros que antes. Es más que un sacrificio, parece una prueba, en realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, los españoles cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, como tú estabas comentando al principio, el tema de los duendes como almas o los cuerpos de los niños que fallecieron sin bautizar. Eso no sabemos cómo se llamaba antes, porque técnicamente no debería llamarse duende, porque el duende tiene una naturaleza, tiene un origen, es distinto, es más parecido al europeo. Pero no sabemos si tenía un nombre antes, no sabemos si de hecho existió antes de la llegada de los españoles, aunque ahora lo pienso no tendría sentido porque tiene que ver con el bautismo, pero quién sabe si fue una adaptación de algo más grande o alguna criatura específica, porque investigando aquí los seres que conocemos como duendes, gnomos, ¿no? El Chuyachak y eso,
tenía un nombre, Sacharulas, si no estoy mal. En la selva los llaman así. Lo que tú conoces como Chuachaki, Tunche tiene un nombre de especie, así como tu perro tiene tu nombre, pero como con perros, igual. Todas esas criaturas del bosque de las minas se llaman sacharulas, pero no sabemos cuál es el equivalente a la sierra. Entonces quedó así, como duende. Entonces ahora todo es duende, pero técnicamente no todo debería saber. Claro. Algunos cronistas mencionan algunos nombres como Capilluño, el Supai, que sí se conoce, pero efectivamente se ha perdido la mayoría de esta información. La imagen del Supai se distorsionó completamente. Pasó de ser el señor del Ucupacha, o sea, del mundo subterráneo, o sea, el lugar donde viven los muertos, pero también donde germinan las semillas. Y que no era entendido como el infierno para los antiguos peruanos. Pasó a ser ese señor a convertirse en el sinónimo del demonio. Exacto. Y es completamente un concepto cambiado, trastocado, transformado. Ahora, respecto al origen de estas que has mencionado, la función que cumplen estos mitos es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Muchas veces estos mitos existen en una sociedad para controlar un comportamiento, para lograr un orden, para mantener un orden de la sociedad. Y algunos de estos son muy fáciles de detectar. Por ejemplo, al decir, si una pareja comete incesto, van a aparecer las jarcachas, el alma va a tener todas estas transformaciones horrendas. Es una forma muy sencilla de decir, no cometas incesto. Por favor. Y si dice otra tradición y muchas historias que los duendes se llevan las almas de los niños sin bautizar, es una forma muy clara también de decir, bautiza a tu niño, ¿no? Entonces hay mucha de esta funcionalidad que tienen los mitos que nos contamos para mantener el orden de la sociedad. Exacto. De hecho, ahora que lo has mencionado, probablemente también por eso es que el tema de Ucupacha pasó de inframundo a infierno, que son dos cosas distintas. Inframundo simplemente es un lugar que está bajo tierra, donde se habita bajo tierra. Infierno es un lugar donde vas porque fuiste malo. Entonces, la jarjacha, el duende y muchos otros seres pasan a ser demonios. Porque ¿qué es un demonio? Es literalmente una manifestación no natural, una manifestación paranormal que representa el mal. No cometas incesto y bautiza a tus hijos, técnicamente están plasmándose como algo así, ¿no? Representan algo negativo, un aspecto negativo de la sociedad, del mundo, del humano. A lo mejor, una vez apareció la jarjacha, apareció la nonamula, apareció el duende y muchos otros, es que el tema del Supai y el inframundo pasó a ser el diablo peruano y el infierno. Exacto. La mayoría de estos personajes que eran conocidos o reconocidos por los antiguos peruanos, como bien dices, pasaron a ser infernales. Porque los españoles también eran tan supersticiosos como los antiguos peruanos. Exacto. Entonces, dentro de su esquema de creencias, todos estos personajes que hoy recogemos con mucha curiosidad porque es parte de nuestra cultura, en ese momento eran enemigos, eran el diablo, era parte de lo que se tenía que luchar y desterrar y con lo que se tenía que acabar. Claro. De hecho, una anécdota así chiquita sobre cuán supersticiosos y temerosos eran los españoles. Cuando ellos llegaron a invadir, muchos sacerdotes incas tuvieron que huir a las montañas. Era básicamente el único lugar donde los españoles no tenían una entrada segura. No sabían muy bien cómo llegar y sacar a la gente. Estos incas idearon un plan para asustar a los españoles y que estos dejen de estar haciendo cosas que no deben. Salieron haciendo bailes, hablando en un idioma que no entendían, pseudo convulsionando en el suelo. Y a la pregunta de ¿qué te pasa?, ellos dijeron que los dioses
estaban tan molestos con su gente por cambiar de religión que a través de ellos iban a castigarlos. Los españoles se fueron corriendo y así nacieron los bastantes ligeras. Por eso los bastantes ligeras tienen apodos como diablo, terror, horror, porque su origen era netamente para asustar españoles. Por eso antiguamente también se clavaban agujas, se hacían tajos, etcétera, etcétera. Básicamente fue una troleada de los antiguos peruanos y me encanta. Rafael, otra pregunta, pero casi de cierre. ¿Cómo ves el futuro de estos seres mágicos o de la mitología peruana? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Yo primero puedo empezar diciendo que gracias a mi TikTok, a mi Instagram, a mis videos, me he dado cuenta que mucha gente hubiese agradecido que estas cosas se enseñen en el colegio. Es el comentario que más recibo. Yo creo que gracias a ti, a tu libro, gracias a los que estamos apostando por la mitología peruana, va a poder tener mayor visibilidad. Y a mayor visibilidad, mayores ingresos y cosas, ¿no? Quién sabe, a lo mejor, además de tu libro, salen otros. Yo podría ser uno, alguien que se anime aquí, no sé. Yo una vez conocí a una persona que tenía muchas leyendas, porque una vez al año o dos iba a la casa de sus abuelos, estaba en un lugar donde no llega el internet, y él escuchaba historias de ellos. Entonces, quizá esa persona podría hacer un libro simplemente recolectando las leyendas de su abuelo. Yo compraría un libro así. Luego de eso también podrían apostarse por series, películas, cómics y mil cosas. El límite para mí es básicamente lo que queremos que vaya en nuestra mitología. Mientras más punche le pongamos, mientras más fe tengamos en los mitos, en lo que se hablaba en el antiguo Perú, yo creo que más lejos va a llegar. Pero eso, claro, depende de todos nosotros. De acuerdo. Sí, es un trabajo grande por hacer. Yo cuando pensaba en este libro también otra inspiración eran las películas de Harry Potter, las películas del Señor de los Anillos y tantas películas de mitología que yo miraba con envidia diciendo por qué no hay la película peruana con nuestros personajes. Y parte de la motivación del libro fue eso, que sirva un poquito para impulsar lo que tú acabas de decir, que hay que ver el corto, la película, de hecho que existieron las películas del cineasta Yacuchano, Carlito Ortega, de La Carcacha, algunos las habrán visto. Aún no la veo, pero sí me han dicho que debería. Yo tampoco la he visto, no he podido llegar a ella, pero sí la quiero ver. El punto es que hay mucho por hacer con este material. Ahora, los seres mágicos y las tradiciones siguen cambiando, van cambiando todo el tiempo. Hemos hablado ahora de los pistacos, estos asesinos que roban la casa, pero antiguamente los pistacos iban a pie y ahora van en su camioneta 4x4. Bueno, la grasa da plata, dicen primero. La historia evoluciona. Y un paréntesis, la historia del pistaco también nos habla de un miedo que tiene nuestra población con el extranjero. Es verdad, la mayoría de pistacos son de cabellera rubia, tez blanca, ojos azules o verdes. Así junto con todas sus variantes. Exacto. El pistaco es alguien siempre que está fuera de la comunidad, que llega y la gente le tiene miedo. Ese miedo al extraño. Pero, como decía, es un tema que está en continua evolución. Estoy seguro que seguirá evolucionando. Como las historias, la otra es la del diablo que iba a la fiesta patronal y ahora en Relatos Mágicos aparece como el diablo en la discoteca. Entonces, es simplemente se van adaptando a lo que vamos contando. Claro, ¿no? Y nosotros, bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos después del libro de los seres mágicos. Mucha gente nos decía, oiga, yo tengo historias también que quiero contar. Hicimos una convocatoria y ayer terminamos de presentar el noveno y último libro, porque hemos sacado 3 trilogías de relatos mágicos que son ya no la enciclopedia, como está acá, sino las historias contadas por las propias personas que les ha pasado, y ahí pone
cuándo le ocurrió, a quién le ocurrió, dónde le ocurrió. Y nos ha servido para primero tener esta recopilación, que espero que quede, y para que mucha gente siga conociendo y difundiendo nuestras tradiciones y los seres mágicos del Perú. Ojalá esto sea el inicio de algo mucho más grande, ¿no? También algo que me gustaría acotar es que, si bien se conocen ya muchos mitos, la jajacha, el Mukichu y el Chaki, no tienen idea de cuántas cosas increíbles que calzarían perfecto en una película con un videojuego existen. Por ejemplo, imagínense un videojuego donde le compres objetos a Michukullo, un RPG donde le compres objetos a él. Calzaría perfecto, no tendría nada que envidiarle al herrero de tu juego de RPG favorito. Y como esas hay muchísimas batallas de dioses, criaturas creadas por un dios que no fue vencido por Dios, sino por un humano que fue lo bastante inteligente, y como esas, muchísimas. Claro que sí. Bien, nosotros queríamos dejar un espacio para preguntas del público, si ustedes tienen algo que comentar o preguntar. Por ejemplo, ahí no sé si nos ayudan de la sala o del micro. Un micro para la... ¿Cómo hacemos para que mis compañeros tomen los entidades de la mitología peruana? Acá tienes un ejemplo con Rafael. Abre tu cuenta de TikTok, Instagram, empieza a difundir. Primero que nada, lee, investiga y luego difúndelo a tu manera. No digo que le hagas la competencia, difúndelo a tu manera. Encuentra la forma, disfrázate, crea historias. Todo esto, lo bueno de Perú es que todo está por hacer. Aprovecha, tienes muchas cosas, muchas formas para hacerlo. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Javier. Mi pregunta más va por como ha dicho Rafael, la comparativa entre mitología escandinava, general europea, japonesa, china, con la peruana. ¿Hay una similitud o hay algún ser mitológico en el Perú que se parezca a un troll? A ver, a troles per se, no. Pero usualmente la definición de troll es una criatura humanoide que come personas. De esas tenemos 1000. El ejemplo más claro, el Manchurich, es una criatura de la selva que es un hombre un poco más grande de lo normal, pero tiene una capacidad que es que sus dientes pueden morder lo que sea. Lo que usualmente suele comer son personas, pero cuando se le ha intentado confinar, atrapar, siempre ha sabido salir de las situaciones difíciles comiéndose literalmente el obstáculo. Eso podría ser un troll, para mí. Yo iba a decir que entre los que conozco no, porque hay uno, por ejemplo, el Iwa, que está en la selva, que tiene que ver con la invasión inca a la selva, que no prosperó, pero de los mitos de la selva quedaron estos seres grandes, poderosos, y que destruían hombres como si nada. Pero realmente no tiene tanta la relación con el troll, porque estas tradiciones se originaron mucho antes de la llegada de estos conceptos europeos. Así que sería una coincidencia más que nada. Bueno, muy interesante, Rafael, lo que estás trabajando, ¿no? Te comento, yo soy de Chiclayo y a mí siempre me ha llamado la temática mochica. Y principalmente el dibujo, yo va por el tema del dibujo, ¿no? Hay bastante iconografía mochica, ¿no? Dioses, infinidad, ¿sabes? Pero últimamente, partiendo de mis vivencias, todo lo que me ha pasado cuando he estado en las ruinas, cuando he estado en la playa, en Huanchaco, en Eten, ¿no? Que son muy típicas de mochicas,
me empezó a llamar la atención, ¿no? El tema de, y a raíz también de un festival de cómics que fui hace poco también, ¿no? Empezar a mezclar el tema del dibujo que ya vengo haciendo con mitología, con cuentos, para todas las vivencias. Ahora, tú que has investigado más del tema, ¿qué me podrías comentar acerca de algo un poco más regional, digamos, con el norte, no sé, porque generalmente siempre son los clásicos, ¿no? Los de la selva o los de la sierra. ¿Qué me podrías decir, si sabes algo, quizá, con respecto a lo mismo, pero norte? Criaturas mitológicas del norte. A ver. ¿Conoces a la Cuba? Ya, pues la Cuba no. ¿Conoces a la capuza? Ya. La capuza usualmente ataca a los niños. Y en el norte del Perú se les suele advertir a los niños para reconocer a las capuzas. Se supone que si ellos ven, primero, si sienten un mal olor y luego una nube negra baja, tienen que huir porque es la capuza. El problema es que cuando la nube se despeja, usualmente sale su mamá. Entonces el niño obviamente se le baja todas las defensas, la capuza se lo lleva. Pero no les hace nada. De hecho, lo extraño de la capuza es que cuando una persona ha encontrado su guarida, los niños están bien vestidos, bien alimentados. De hecho, su ropa calza con ropa de la realeza inca y el único trabajo que tienen es cuidar unos cuyes negros. Cuyes negros que, para quien sepa un poco de esoterismo, se usan para rituales un poco feos, pero ellos solamente los cuidan. Algunas personas han cometido el error de llevarse a estos niños, rescatarlos, pero estos niños han entrado en tal angustia que han incluso muerto pidiendo ser llevados de nuevo con la capuza. La única forma de que te lleves un niño y este salga bien es haciendo una especie de menjunje con un maíz muy específico que crece en Túnez. Si no, el niño muere irremediablemente. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Javier. Quisiera preguntar sobre un tema como saben, en el Perú ha habido mucha inmigración de distintos países de Europa, de Asia. Quisiera saber si es posible que esos mitos hayan llegado a mezclarse con nuestra propia mitología. Sí, definitivamente existe esa mezcla. Hay estudios bastante interesantes de sociólogos sobre esto que tú mencionas, y ahí lo que tú decías de la mitología comparada, y encuentras que algunos mitos son similares a mitos de otros lugares y se dividen por frases y se van encontrando las similitudes y las diferencias. Hay un mito, para darte un ejemplo clarísimo, de la Laguna Encantada, donde un pueblo es eliminado por la divinidad y se escupe fuego o hay una inundación y el pueblo queda completamente destruido, excepto que solo una de las personas del pueblo es avisada para escapar y se le dice que huyan temprano y que no volteen atrás. No sé si ya conociste la historia. Y la mujer voltea atrás y queda convertida en estatua, pero de piedra, no de sal, porque acá hay piedras. Entonces, los mitos son adaptados, y en este caso es muy parecido y muy comparable con la historia de Lot, que está en la Biblia. Entonces, eso ocurre todo el tiempo. Ha ocurrido todo el tiempo, ese mestizaje de los mitos, definitivamente. Para agregar también, hay que entender que los mitos no se separan por países, sino por culturas. Entonces, mucho de ese mestizaje también tiene que ver que, por ejemplo, ¿no? Los Shuar del norte de la selva de aquí, no solo son de aquí, sino también son de Ecuador. Entonces, los mitos, por ejemplo, ellos tienen a los cibos, que literalmente son los espíritus de las verduras. Literal, la verdura saca cara, brazos, piernas y se convierte en un higo. Eso se cree en Perú y en Ecuador. Lo mismo en Puno con Colombia y en la Entonces, el mestizaje también viene de ahí.
de que muchas regiones, muchas culturas, muchos pueblos indígenas comparten, por decirlo de alguna forma, dos nacionalidades, o a veces al revés. Buenas tardes, una duda. ¿Hay un ser mitológico que le haga daño el sol o se haga piedra con el sol así? Se haga polvo así. Hola. Existe uno, se llama Soka, S-O-Q-K-A, y son un tipo de gentil. Para quien no sepa qué son los gentiles, son los antiguos pobladores de la humanidad. Antes del humano existían seres humanoides pensantes y usualmente se les llama gentiles, en todos los mitos. Los Soka en particular eran hombres gigantes de tez muy blanca, pero no eran muy buenos. Aplastaban a los animales, se mataban entre ellos y cosas que a Dios Inca no le gustaban. Entonces dio nacimiento a su hijo, el Inti, para que acabe con ellos. El Inti surge del cielo, baña todo y a todos con su luz, y los Soka se vuelven ceniza, excepto sus huesos. La leyenda dice que cuando la luna toca los huesos de un Soka, estos pueden volver a la vida hasta que salga el sol. Antiguamente, como te dije, se creía que eran hombres altos y de tez blanca, pero ahora la, digamos, forma que un Soka adopta, moderno, ¿no?, es de un chico bastante alto o una chica bastante alto, muy apuesto, piel muy blanca y el pelo muy, muy negro. Pero les daña el sol todavía. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Javier y a Rafael por esta producción literaria y la difusión de los cuentos, relatos o mitos antiguos, ¿no? Yo particularmente me enteré, cuando era niño me gustaba mucho, más que nada, bueno, así en las ferias, pero también a través de mi padre es de un pueblo que se llama Yanaga, de la región de Aymaraes. Él ha escrito un documental sobre su pueblo y ahí también cuentan los relatos de la Cacacha, del Pistaco, de los gentiles. Los gentiles es un mito análogo al Arca de Noé, ¿no? Donde hay un diluvio y hay un mito de una nueva creación, de una nueva sociedad. Entonces, bueno, aparte de esto, aparte de la difusión que ustedes hacen, la producción literaria y videos, yo, bueno, como una sugerencia, yo creo que también esto podría ser incorporado en una política pública de educación, ¿no? A través de una iniciativa, donde ustedes ya están en un nivel ya de autores, para que eso se recoja y se incorpore a la currícula nacional, para que la difusión sea así masiva y todos los niños y niñas y personas tengamos acceso a esto tan rico que es la mitología andina y amazónica. Eso es lo que darles y felicitarles. Muchas gracias. Sí, yo creo que en el Perú nos hace falta, y yo creo que eso lo podemos lograr, porque los cambios en el Perú que funcionan se han hecho de abajo hacia arriba, no de las autoridades hacia abajo. Ejemplo, la comida peruana. Todos comíamos comida criolla, no nos parecía que había gran maravilla. Llegó Gastón, movió gente, mucha más gente, y hoy es algo conocido a nivel mundial. Entonces, cuando yo estoy estudiando el tema de los dioses y demonios del Perú para una próxima publicación, me encuentro que hay unas contradicciones entre todas las fuentes, entre todos los cronistas de la época, y parece que por parte del Estado no hubiera ningún interés de que esto se conociera, y a veces me diera la impresión de que hubiera un interés porque no se conociera, porque no esté en la currícula, porque no aparezca. Entonces, sí, vamos a trabajar en eso, vamos a seguir difundiendo, más personas van a seguir difundiendo, y eso es, creo que, la forma de lograr las cosas en el Perú y en general. Sí, gracias. Esta sería la última pregunta. Ven, habla, pero tú quieres. Hola, una duda.
¿En su libro hay alguna llorona peruana? Muy buena pregunta y nos habla del mestizaje. Yo no he encontrado exactamente el origen de la Llorona en Perú, pero estoy seguro que para muchos de ustedes, al igual que yo, la primera vez que escuché hablar de la Llorona fue en El Chavo del Ocho. Yo asumía que era una tradición mexicana, pero sí la he encontrado en libros tanto en Colombia como en Ecuador. Y estoy seguro que existe en toda Latinoamérica. Sí tenemos historias en los relatos de Llorón, sí tenemos historias de la Llorona, pero no la hemos incluido en el libro porque francamente no tengo la certeza de que sea un mito de origen peruano. Lo mismo pasa con el cura sin cabeza, que aparece como una historia en Trujillo, otro aparece como una historia en Arequipa, y luego te pones a ver y está la historia en otros países. Entonces habría que hacer un trabajo mucho más completo para identificar dónde aparece ese mito por primera vez, en qué lugar, porque de ahí se difundió para toda Latinoamérica. Pero muy buena pregunta y tenemos que seguir investigando. Es tu tarea. Listo, no me queda más que agradecerles a ustedes por su presencia, por su participación, agradecerle a Rafael, excelente por todo su aporte, y a la Cámara Peruana del Libro por crear estos espacios para reunirnos acá. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ingeniero, mira acá. ¿Ah, van a bajar? Sí, bajen. Hola. Reñero, bájate la mascarilla. La mascarilla. Bájate la mascarilla. Y ahora sí. Mira por acá. Uy, no sale a mí. Reñero, baja el libro porque ya no lo sale tengo. tu cara. ¿Tú lo tienes? Un ratito, no se muevan. Gracias. No salió.